primera charla de la mañana. Acá anoté dos resultados, una definición y un resultado que vimos la vez pasada. No las voy a retomar inmediatamente, pero las voy a usar en algún momento, solo para refrescar la memoria. Entonces, nuestro objeto de estudio era un sistema que era un espacio de probabilidad con una transformación que preserva una medida. Y habíamos dicho que un conjunto era de recurrencia si en cada sistema y en cada conjunto de medida positiva uno podía encontrar un tiempo en ese conjunto dado tal que A volvía a A. Y eso era la definición de un conjunto de recurrencia y vimos algunos ejemplos. Los naturales, por ejemplo, los pares, vimos algunos ejemplos que no eran de recurrencia. Y uno de los resultados que probamos, este no es exactamente el resultado que probamos, es una versión más débil, pero es lo único que vamos a usar hoy, es que si uno se pregunta por el conjunto de n's donde tengo una propiedad de recurrencia, ese conjunto es a lo menos sindético. De hecho, lo que vimos la vez pasada es que cuando esto era mayor que algo, que la medida de a al cuadrado menos epsilon, eso era sindético. Y este conjunto es más grande que el conjunto que estudiamos la vez pasada, así que esto con mayor razón es sindético, es más grande. Y eso, bueno, va a ser un par de resultados que vamos a utilizar en algún momento de hoy, pero no inmediatamente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, el objetivo de hoy día es presentar lo que se conoce como el principio de correspondencia de Fürstenberg. Sí. Disculpa, como es la primera charla de la mañana y la gente anda medio dormida, ¿puedes decir en una oración lo que significaba sintético? Sí. Sintético significaba un conjunto, llamémosle S de sintético, es sintético si es que cuando escribo sus elementos, tengo que las diferencias, lo escribo de manera creciente, las diferencias son acotadas para un cierto L. Eso quiere decir que el tiempo que tengo que esperar para encontrar el término siguiente no es muy largo. Esa diferencia es acotada. Y esa es la definición de sintético. Es decir, tengo esta propiedad de recurrencia y ocurre más o menos de manera frecuente. ¿Sí? No, es infinito. Infinito, sí. Es infinito. Sí. Decimos un conjunto infinito si es sintético si tiene esa propiedad. Bien, y lo que vamos a ver hoy día es el principio de correspondencia de Fürstenberg. Y para enunciarlo, voy a comenzar dando una definición de lo que representa una noción de qué tan grande es un subconjunto de los naturales. Esta es la definición de densidad. Entonces, tomemos E un subconjunto de los naturales. Se define la densidad, en realidad esta es lo que se llama la densidad superior. Se define la densidad superior como el siguiente límite, el siguiente lim sub. Para un cierto número n, voy a contar cuántos elementos de E encuentro en el intervalo 1,n. Entonces voy a contar cuántos elementos de E tengo entre 1 y n, voy a tomar la proporción de esos elementos y voy a hacer n tender a infinito. Ahora, este límite no tiene por qué existir, pero vamos a tomar lim sub, el límite superior. Y eso es lo que se llama la densidad superior del conjunto E. Y
Y esto nos da una forma de medir, entre comillas, qué tan grande un subconjunto de los naturales es. Por ejemplo, si consideramos los números pares, bueno, es natural que la densidad es un medio. Porque voy encontrando, tengo la frecuencia un medio de los números pares. Para los impares también. Pero bueno, el conjunto puede ser mucho más irregular que eso y tener también densidad superior positiva. La idea detrás de este concepto es que esta noción de densidad a uno le gustaría pensar como una forma de, como había mencionado, de medir un subconjunto de los naturales. Entonces a uno le gustaría pensar que esta definición, esta D, es una medida en los subconjuntos de los naturales. No lo es, pero tiene muchas propiedades que lo hacen comportarse como si fuese una medida. Entonces acá una observación, en realidad observación, esto no es medida. No es medida, llamémosle en los naturales. Porque, ¿qué propiedad tiene una medida? Una medida tiene la propiedad de que si yo tengo mi espacio y lo descompongo en un número numerable de partes medibles, entonces la medida de todo es la suma de los pedazos. Acá, si uno piensa, por ejemplo, en que es un punto, un singleton, esto obviamente se va a cero, porque estaría contando a lo más un punto dividido por n. Y los naturales es la unión de sus elementos, la unión numerable de sus elementos. Y los naturales tienen densidad 1, obviamente. Entonces, no se cumple la propiedad que se conoce como sigma aditividad. Un elemento no es la suma de sus pedazos. Pero hay algunas propiedades que sí se tienen y que van a ser suficientes. Entonces, este es el primer ejercicio de hoy. Entonces, mostrar que uno, que la densidad, si yo considero una unión de dos elementos, es menor o igual que la suma de las densidades. Y además, la densidad de un elemento, acá voy a introducir una notación al mismo tiempo. Voy a llamar E menos n. La densidad de E menos n es lo mismo que la densidad de E, donde E menos n es el conjunto de todos los naturales, tales que m más n está en E. Es trasladar el conjunto por n. Entonces, ese es un ejercicio, y otro ejercicio que nos da otra forma de ver que esta función no es una medida. Es un ejercicio para entender qué significa esta función de densidad. Construir dos conjuntos. Construir dos subconjuntos de n, tales que cada uno tiene densidad 1 y sin embargo tienen intersección nula. Entonces puede ocurrir que tengo dos conjuntos disjuntos, cada uno tiene densidad 1, luego aquí obviamente tampoco tengo que los naturales sean la suma de sus pedazos. Entonces ahí hay dos ejercicios. Bien. ¿Esto? Lo quiero pensar como, esto es como la preimagen de sumar n. Claro, lo quiero pensar de esa forma.
a ser como la preimagen de sumar n. Es decir, son todos los m tales. Cuando le sumo n me quedo en el conjunto. De esa forma, de hecho, así como lo vamos a interpretar ahora. Bien, y ahora veamos el principio de correspondencia de Fürstenberg. Y esta herramienta, que se llama el principio de correspondencia de Fürstenberg, fue introducida por Fürstenberg el año 77 y inició una forma de atacar o abordar problemas de la combinatoria y la teoría de números, trasladando el problema a un contexto de la teoría ergódica. ¿Y qué es lo que dice, o cuál es la idea detrás del principio de correspondencia de Fürstenberg? La idea es que si uno considera el conjunto de los números naturales, con, no sé, una sigma álgebra natural, que no sé, las partes de los naturales, todos son conjuntos de los naturales, con una medida, no sé, una medida que cuente los puntos, llamémosle lambda, una medida que cuente puntos, y la transformación S, tal que S de n vale, sumo en 1. Entonces, si pienso en esta tupla, esto se comporta como si fuese un sistema que preserva medida. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la propiedad de preservar la medida? Perdón, aquí... No, perdón, dije algo raro. Aquí estoy considerando la función densidad. Disculpen, acá la función densidad, no otra medida. Si considero esta función de densidad, se cumple por el ejercicio que si yo tomo un subconjunto de los naturales y le tomo la preimagen por E, que según nuestra definición sería E menos 1, son todos los elementos tales que al sumarle 1 quedó en E, esto tiene la misma densidad que el conjunto original. Entonces uno podría interpretar esto como una propiedad de preservación de medida, salvo que esta densidad no es una medida. Entonces ahí estamos en problema. No. Por la misma razón. No tengo subaditividad. No tengo sigma subaditividad. Tampoco es medida exterior. Entonces lo que propuso Fürstenberg es construir algo que simule a esta tupla. ¿Perdón? No, porque no es una medida. Entonces, tiene propiedades parecidas, pero no lo es. Así que no podemos aplicar lo que hemos hecho hasta ahora. Pero eso fue una de las ideas de Fürstenberg, de transformar este contexto a algo que sí sabemos hacer. Ahora, para enunciar y para demostrar el principio de correspondencia de Fürstenberg, voy a enunciar dos resultados que son relativamente, son clásicos, pero me dicen si es que los manejan. Entonces, usaremos lo siguiente. Si tengo un espacio, nos va a interesar solo el caso métrico compacto. Si X es métrico compacto, entonces si considero el espacio de medidas de probabilidad, con la topología
estrella débil es compacto. Y la topología estrella débil es aquella que hace que la convergencia de medidas se define o se verifica a partir de las integrales respecto a funciones continuas. Entonces yo voy a tener que una medida mu n converge mu estrella a mu, si solamente si la integral de f de mu n converge a la integral de f de mu, y eso cualquiera sea la función continua. Esa es la topología que tiene el espacio de medidas de probabilidad. Entonces vamos a usar una noción, una topología que hace que este espacio sea compacto. Eso lo vamos a usar para el principio de correspondencia. Y una notación: delta sub x es la medida de Dirac en x. ¿Y eso qué quiere decir? Que si mido un conjunto, llamémosle A, eso es 1 si el conjunto tiene A y 0 si no. Entonces vamos a usar esa notación. ¿Se ve o no? Bien. Y ahora anunciemos el principio de correspondencia de Fürstenberg. Entonces le voy a llamar teorema, ¿sí? ¿No? Teorema. Lo voy a resumir, abreviar así: principio de correspondencia de Fürstenberg. Y dice lo siguiente: tomemos un conjunto de densidad positiva. En realidad no es necesario que sea densidad positiva, pero ese es el caso que nos va a interesar. El principio de correspondencia de Fürstenberg lo que hace es construir un sistema Entonces existe un sistema x, beta, mu con una cierta transformación t y un elemento medible tal que ese elemento tiene la medida de ese elemento coincide con la densidad del conjunto. Entonces vamos a pensar en esta densidad como una medida pero en otro lugar, y vamos a encontrar un conjunto que tiene la misma densidad, cuya medida es la densidad de E. Bueno, eso es una cosa, y lo que va a ser de mayor utilidad es lo siguiente. Si ahora considero un subconjunto finito de los naturales, si consideramos la medida de iterar o de tomar la preimagen de A, llamémosle n, de t a la menos n de A en ese conjunto finito, es decir, tomo una intersección, tomo varias preimágenes de A, las intersecto y mido cuánto es eso. Eso acota por abajo a la densidad de, lo voy a escribir así, de S a la menos n de E, intersectado sobre el mismo conjunto finito. Entonces, repito, tenemos un conjunto de densidad positiva, creamos un sistema que tiene un conjunto con la misma medida que la densidad, y de forma que esta recurrencia, que déjenme llamarle recurrencia múltiple por un momento, porque acá puedo tener varios tiempos, controla por debajo a la densidad de ese conjunto. Y ese es el principio de correspondencia. De este principio
Creo que alcanzo a dar una demostración y luego de dar la demostración vemos cómo se aplica. Bien, hagamos la demostración. Solo por un aspecto notacional voy a denotar n0 como n unión 0. La vez pasada dije que para no escribir tanto iba a decir que n no tenía el 0, ahora lo voy a considerar de vuelta. Y supongamos que tenemos este conjunto E de densidad positiva y construyamos a mano el sistema que representa a ese E. Y para construir el sistema vamos a considerar lo siguiente. Vamos a colocar X simplemente como todas las secuencias de 0 y 1, todas las secuencias infinitas de ceros y unos, que es un elemento acá. Un elemento acá es una secuencia indexada por los naturales desde el 0, tal que cada coordenada es un número o 0 o 1. Bien, entonces coloquemos ese conjunto con la topología producto. Eso lo voy a decir abreviadamente con la topología prodiscreta. Eso quiere decir, considero la topología discreta en 0, 1 y considero el producto de todos ellos. Y eso, por el teorema de Tikhonov, es un espacio que es compacto. Y tomemos la sigma álgebra boreliana. Vamos a considerar la transformación T, lo que es la transformación que se denomina el shift. No sé cómo decirlo en español, el shift. El desplazamiento. El desplazamiento, y lo que hace es, esta transformación es lo que uno hace cuando uno lee una palabra o una secuencia, que lo que hace va mirando letra por letra y se va moviendo lo que uno va leyendo hacia la derecha. Entonces la transformación lo que hace es lo siguiente: T de un elemento acá, y un elemento ahí es una secuencia indexada por n0. Lo que hace esto es desplaza en una coordenada la secuencia. Entonces esto es xn más 1 con n en n0. Entonces básicamente lo que hace esto, tengo una secuencia, entonces voy a decir 0, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Lo que hace, si este es x, lo que hace t de x es desplazar 1 hacia la izquierda. Entonces, ese 1 pasa acá, ese 0 pasa acá, ese 0 pasa acá, etc. Esa es la transformación. Entonces tenemos conjunto, sigma álgebra, la topología, la transformación. Esta transformación, de hecho, es continua para la topología, porque si tengo dos puntos que se parecen para esta topología, quiere decir que son iguales en una ventana larga. Cuando aplico la transformación siguen siendo parecidos, siguen siendo iguales en una ventana larga, un poquito menos, pero sigue siendo larga. Así que esta es una transformación que es continua. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en el conjunto E como un punto de este sistema. Vamos a pensar en el conjunto E como un punto de ese sistema. ¿Y de qué forma pensamos en E como un punto? Vamos a simplemente considerar la indicatriz de ese conjunto. Es decir, llamemos sea X estrella, la secuencia en X, la secuencia en 0 y 1 a la n0, tal que X estrella en una coordenada n vale 1 si es que n está en el conjunto E y 0 si no. Entonces voy mirando cada natural, si está en E, coloco un 1, si no está en E, coloco un 0.
Esto es exactamente la función indicatriz del conjunto E. Entonces, es la función indicatriz del conjunto E. Bien, y acá, entonces, tenemos conjuntos, sigma álgebra, transformación. Lo único que nos falta es, en realidad, lo más importante, que es la medida. ¿Cuál es la medida ahí? Y para construir la medida vamos a utilizar un argumento que es, yo diría, más o menos clásico en sistemas dinámicos topológicos, que es, si tengo un punto, promedio sus estadísticas, tomo un límite y eso me va a dar una medida invariante. Y vamos a ver que la medida invariante va a hacer lo que queremos. Entonces, para formalizar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar una secuencia NJ, que me permite observar la densidad de E. Entonces, sea NJ tal que E inter 1 NJ dividido por NJ, que eso converja a la densidad de E. Como esto es un lim sub, yo puedo encontrar una secuencia que va a converger a ese lim sub. Entonces tomo una secuencia de esa forma. Y vamos a definir una secuencia de medidas de la siguiente manera. Definamos para cada j, voy a llamarle mu sub j. Estos son, es el promedio de Césaro, llamémosle m igual 1 a nj. Y lo que voy a considerar la delta, una medida delta de Dirac, pero soportada en la transformación a la m del punto x estrella. Esto es, como les comentaba, es un argumento usado en dinámica topológica cuando uno tiene un punto y quiere construir una medida invariante. Lo que hace es promediar estas deltas de Dirac en alguna secuencia. Y eso va a dar origen a una medida invariante. Entonces, consideremos esta medida. Esta es una medida de probabilidad, porque todas estas son de probabilidad. Estoy promediando cosas de probabilidad. Así que esto es una medida de probabilidad. ¿Qué es lo que sabemos, lo que mencioné sobre las medidas de probabilidad? Que si yo tengo una secuencia, yo puedo tomar una subsecuencia que converge en cierto sentido, por la compacidad de las medidas de probabilidad. Entonces, por compacidad, podemos suponer que para una subsecuencia de esta, pero déjenme escribirla de la misma forma para no sobrecargar la notación, podemos suponer que para una subsecuencia de esta, pero lo voy a escribir de la misma forma, mu sub j converge a una cierta mu, que es una medida de probabilidad. Y acá voy a dejar entre medio otro ejercicio dentro de esta demostración, demostrar que esta medida que obtuvimos en el límite es invariante. Mostrar que mu es una medida t invariante. Y eso en realidad lo que se requiere probar es en realidad usar o mostrar, en realidad demostrar, esto es como una indicación que es equivalente a la invarianza, demostrar que la integral de una cierta función continua respecto a esa medida mu es igual a la integral de f compuesto con la transformación t respecto a la medida mu.
Y este es un hecho bastante general en dinámica topológica. Si uno tiene una secuencia de medidas de esta forma, cualquier límite va a ser invariante, va a ser T invariante si es que la transformación T es continua, que es el caso acá. Entonces, voy a mostrar eso para toda f función continua. Entonces, supongamos que sabemos hacer el ejercicio para continuar la demostración. Entonces, esta medida que está acá, mu, esta medida que obtuvimos, es una medida invariante. Y vamos a demostrar que esta medida mu nos sirve para nuestros propósitos. Entonces, veamos que esta medida mu hace lo que queremos. Hace lo que queremos. Y a la medida mu en realidad le pedíamos dos cosas. Uno era que la medida de algún conjunto fuera igual a la densidad de E y esta propiedad que está acá. Y el conjunto A que nos va a interesar es el cilindro en 0 de 1. ¿Qué es lo que es esto? Son todas las secuencias. Son todas las secuencias tales que cuando yo miro lo que hay en la coordenada 0 es un 1. Entonces consideremos ese conjunto. Es el cilindro de 1 en la coordenada 0. Bien, y calculemos lo siguiente. ¿Cuánto es mu j de el conjunto A? Hagamos el siguiente cálculo para ver hacia dónde va este razonamiento. ¿Qué es mu j del conjunto A? Bueno, mu j está acá. Entonces, mu j, lo voy a hacer por esta primera vez. Mu j es el promedio, m igual 1 hasta nj, de la delta de Dirac, de t a la m, del punto especial. Este punto especial era el punto que codificaba al conjunto de densidad positiva. Y eso evaluado en A. ¿Y qué es esta cantidad? Esta cantidad vale 1 si es que t a la m de x estrella está en A. O sea, quizás lo voy a hacer en un par de pasos. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a contar? Va a contar el número de m's entre 1 y nj, tales que t a la m del punto x estrella está en A. Va a contar eso y lo va a intersectar, obviamente, por el intervalo 1nj. Eso es lo que hace. Porque si esto va a sumar 1 cuando ocurra esta condición, y si no, no va a sumar. Entonces lo que hace es contar cuántas veces ocurre eso. Pero el A, ¿qué es A? El A es, yo para decidir si alguien está en A o no, lo que hago es mirar la coordenada 0. Si en la coordenada 0 veo un 1, significa que está en A, si no, significa que no. Y acá tengo t a la m de x estrella. Es decir, tengo la secuencia x estrella y la desplacé m veces. Entonces lo que voy a ver es si es que en la coordenada m veo un 1 o no. Entonces esto que está acá es 1 partido por nj, por el cardinal de los m, tales que el punto ese que definí en la coordenada m es igual a 1. Y eso los m que estén en ese intervalo. No. Ahí.
Eso es exactamente eso. Ahora, este punto que estaba acá era 1 cuando M pertenecía al conjunto E. Esa era la construcción del punto X estrella. Así que esto que está acá es 1 sobre NJ de la cantidad de M's, tales que M está en E inter 1 a NJ. Sí. Cambié la suma acá por voy a contar cuántos son. Porque cada vez que esto ocurre, que sea 1, voy a sumar 1. Entonces al final es contar esos que están ahí. Y eso, si es que hacemos NJ tender a infinito, esto es exactamente, esto converge cuando J va a infinito, esto converge exactamente a la densidad de E. Porque el NJ lo escogimos de forma que me diera la densidad. Entonces, mu J, lo que estamos diciendo es que mu J converge a la densidad de E. Pero cuando J va a infinito, el mu J converge a mu. Entonces, el mu J de A, eso converge a la medida mu de A, porque mu era un límite de esta secuencia. Acá lo único que hay que notar es que el espacio, tenemos este tipo de convergencias cuando integramos respecto a una función que es continua. Esto que está acá es la integral de la indicatriz de A. Y como el espacio es 0, 1 a la n0, la indicatriz de A es una función continua. Así que esta convergencia se tiene. Entonces, como tenemos eso, concluimos que mu de A coincide con la densidad de E. Y eso es una de las primeras afirmaciones, que el A que construíamos nos permitía recuperar la densidad de E. Ahora nos falta el segundo punto. Lo voy a anotar acá en caso de que lo hayamos olvidado. El segundo punto decía que si ahora intersecto una cantidad finita de A's, eso es más pequeño que la densidad de la misma cosa, pero para E. Esto es lo que falta. Y la deducción de esto es bastante similar a lo que está acá, pero hagámosla para que quede completa. Pero es casi lo mismo que está aquí. Entonces, calculemos. En realidad lo que vamos a calculemos la medida mu J, que la mu J es la que se va aproximando a la mu, calculemos la medida mu J de esa intersección. Calculemos esa medida. De nuevo, la definición de la medida mu J era promediar estas deltas de Dirac del punto especial que obteníamos a partir de E en el conjunto en cuestión. Eso es mu J de esa cantidad. Y bien, haciendo un análisis similar a algo que ya hicimos, acá voy a sumar 1 cuando este elemento esté acá, y si no, no lo voy a sumar. Entonces lo que tengo que hacer, tengo que contar todos los m's, tales que a la m de x estrella está en este conjunto para todo n en f.
Y eso equivale a que T m más n de x estrella esté en A para todo n en F. Y eso obviamente en el intervalo entre 1 y nj. Estoy escribiendo muy grande, parece. Y eso en el intervalo 1 nj. Y cuento eso. Déjenme seguir acá. Mismo análisis. ¿Qué significa que T a la m más n de x estrella esté en A? Quiere decir que m más n está en el conjunto especial E. Entonces acá me va a quedar entonces 1 partido por nj, la cantidad de m's, tales que m más n está en E para todo n, en F, bueno, y eso intersectado con 1 hasta nj. Perdón por el desorden. Y eso no es más que el cardinal de E. De hecho, escribámoslo de una vez. Es lo mismo que el cardinal de la intersección con n en F de S a la menos n de E. Inter 1 nj. Y eso dividido por nj. ¿Sí? Eso que está aquí es exactamente eso que está acá. Son todos los m, tales que m más n está en E. Bien, entonces tengo que mu j de esta intersección es más pequeño que esta cantidad que está acá, es más pequeña que esta cantidad que está acá. ¿Qué pasa si hacemos, tomamos límite superior cuando j se va a infinito? O sea, acá voy a seguir aquí, tomando el límite superior cuando j se va a infinito. ¿Qué es lo que obtenemos? En el lado izquierdo, que era esta medida, acá en realidad no es un límite superior, es un límite. Porque sabemos que mu j converge a mu. Así que lo que vamos a obtener que la medida de esa intersección y en el lado derecho vamos a obtener una cantidad y esa cantidad es más pequeña que la densidad de este conjunto. Es más pequeña que la densidad de este conjunto. Recuerden, la densidad tomaba el lim sub sobre todas las secuencias posibles. Acá estoy tomando sobre una secuencia particular que son la de los nj. Así que tomando ese límite uno concluye que esto es más pequeño que la densidad del conjunto correspondiente de los enteros. Y eso, bueno, eso demuestra el teorema de correspondencia de Fürstenberg. Quizás en el resto de los minutos que me quedan veamos aplicaciones. Veamos alguna aplicación. Aquí no son muchos minutos, parece. Fui muy lento, parece. Veamos aplicaciones. Corolario. Corolario 1 es que es el teorema que se llama teorema de Fürstenberg-Charcosy.
Hay un par de acentos ahí que no sé dónde van. Acá. Que dice lo siguiente. Si E, su conjunto de las naturales, tiene densidad positiva, entonces existen dos elementos A y B en E. Existen dos elementos en E cuya diferencia es un cuadrado perfecto. Existen dos enteros A y B tal que su diferencia es un cuadrado perfecto. Entonces, independiente de qué tan complicado puede ser E, si es que tiene densidad positiva, sabemos que tiene dos elementos que están separados por un cuadrado. Y déjenme hacer la demostración usando el principio de correspondencia de Fürstenberg. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de correspondencia de Fürstenberg? Si me dan un conjunto de medidas de densidad positiva, yo sé construir un sistema con las buenas propiedades. Entonces, sea x, beta, mu, t, el sistema, y A, el sistema y el conjunto que nos entrega la demostración o el enunciado del principio de correspondencia de Fürstenberg. Entonces tenemos que hay un conjunto, o sea, tenemos que este conjunto A tiene una medida que es la densidad de E, que es positiva. Y acá voy a colocar entre comillas un sabemos. Sabemos, o sea, no es que lo hayamos hecho, pero lo mencioné, sabemos que el conjunto de los números al cuadrado es un conjunto de recurrencia. Sabemos que el conjunto de los cuadrados es un conjunto de recurrencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, desde cualquier conjunto de medida positiva, yo puedo volver en un tiempo dado por alguien de este conjunto. Entonces, lo que encontramos es que existe un cierto m natural, tal que la medida de A inter t a la menos m al cuadrado de A, eso es positivo. Eso es por ser los cuadrados un conjunto de recurrencia. ¿Sí? ¿Está claro este paso? Pero ¿qué nos dice la segunda parte o la última parte del principio de correspondencia de Fürstenberg? Que intersecciones de A en distintos tiempos controlan por debajo la densidad. Entonces, la densidad de E inter S a la menos m cuadrado de A de E, eso es mayor o igual, voy a escribir así, es mayor o igual que esa medida, y esa medida es mayor a 0. Esto nos dice en particular que este conjunto, nos dice que ese conjunto es no vacío, porque tiene, incluso es grande, tiene densidad positiva. Pero con que sea no vacío nos basta. Existe un X, que está, un natural X, que está en E, inter S a la menos m al cuadrado de E. Pero si traducimos eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que X está en E y que X más m al cuadrado también está en E. Y esos son los A y B. Este es el A, el X es el A y este es el B. Entonces tengo dos elementos en E que están separados por un cuadrado. Y esa es una primera consecuencia.
Déjenme decir un corolario 2. ¿Sí? Sí. Sí. En realidad, todo polinomio, en valores enteros, que hay una condición que se llama que sea divisible, que en el conjunto de valores siempre haya múltiplo de cualquier otro número. Por ejemplo, cualquier polinomio que en 0 valga 0. Todos ellos sirven para esto. Pero acá, bueno, use los cuadrados nomás. Bien. Otro corolario. Tomemos un conjunto de densidad positiva. Entonces, la diferencia de E con eso quiero decir todos los A menos B, tales que A y B están en E, y para que eso sea positivo, que A es mayor a B. O sea, tomamos todas las diferencias, el conjunto de diferencias es sintético. Es decir, si comenzamos con un conjunto de densidad positiva, cuando tomo las diferencias, tiene saltos acotados. Y la demostración es similar a la que acabamos de hacer. Entonces, demostración. Usamos el principio de correspondencia de Fürstenberg y encontramos el sistema y el A. No lo voy a escribir eso por tiempo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que si ahora me pregunto por los n, tales que la medida de A inter t a la menos n de A, cuando eso es mayor a 0, este es un conjunto sindético. Llamémosle a este conjunto S por sintético, esto es sindético. Acá no estoy anotando todo, pero usamos el principio de correspondencia para encontrar el sistema X beta mu t y encontrar el A, que tiene como medida la densidad de E. Y para ese A usamos el teorema que vimos la vez pasada, que el conjunto de tiempos en los que A vuelve a A es un conjunto que no salta mucho. Y la observación que sigue, el principio de correspondencia de Fürstenberg, nos dice que la densidad de E inter S a la menos n de E, eso es mayor o igual que la medida de A inter T a la menos n de A, para todo n. Y por lo tanto, donde esto es positivo, también es sindético. Porque donde esto es positivo, es sindético. Entonces, donde esto es positivo puede ser más que lo que ocurre para la medida. Entonces, para un n que pertenece a ese conjunto sindético, podemos encontrar un x que está en E y tal que n más x también está en E. Eso es porque esto va a ser no vacío. Bueno, y eso nos dice en realidad que el n está en la diferencia de E con E, porque n más x menos x es n. Entonces, luego, S es un subconjunto de E menos E, pero S ya sabíamos que era sindético, así que ese también. Entonces, sindético también. Y déjenme dejar un ejercicio en los menos algo minutos que me quedan. Ejercicio. Tomemos un número finito de conjuntos, tales que y con densidad de cada uno de ellos positiva. ¿Perdón?
No, la conclusión era que este conjunto es sindético. Lo que demostramos acá que incluye a un sindético. Entonces, si incluye un sintético, él también es sintético. Porque sintético quiere decir que los saltos son acotados. Y este tiene más cosas. Entonces, quizá hay que esperar menos para volver a ver el siguiente. Y el ejercicio que quiero dejar es demostrar que si tengo ahora una colección finita de conjuntos de densidad positiva, entonces la intersección de sus diferencias también es sintético. Acá está hecho el caso k igual a 1. Este es un 1. Y bueno, no alcancé a cubrir lo que quería cubrir hoy día, pero lo voy a retomar rápidamente mañana. Así que lo dejo hasta aquí por hoy día. Sí. Cuando en el principio de correspondencia de Fürstenberg, que al final es una desigualdad por lo del link sub, ¿verdad? Porque Claro, claro, exactamente. Ah, ok. La pregunta de Harald era si la desigualdad en el principio de correspondencia de Fürstenberg era porque uno tomaba un link sub. Sí, la respuesta es que sí. Que la densidad es el link sub y tomamos un link sub, pero sobre una subsecuencia.